Señor. Amén, para que Dios sea bendiciendo a mucha gente, a muchos jóvenes con esta poderosa palabra. Voy a estar invitando a nuestra amada evangelista y profeta, gloria a Dios, Gabriela Morán. Vamos, regálele fuerte palmadas a aquel que vive por los siglos de los siglos. Dios te use, hija. Amén. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Quien vive y a su nombre, a la vez que Cristo vive, no se canse de la hora. Les invito a abrir su Biblia en San Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Cuando encuentre, diga con voz de trompeta, amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El joven rico. Un hombre principal les preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jehová, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Amén. Pues le invito a cerrar sus ojos para orar por esta preciosa palabra. Padre celestial, mira Padre, te pongo esta palabra, Dios mío. Unge mi boca, Dios mío, Padre celestial. Seas tú, Dios mío, quitando todo nervio, Señor. Seas tú, Dios mío, tu espíritu tomando control de mí, Dios mío, Padre celestial. Seas tú hablando, Dios mío, por medio de mi boca, Dios mío, Padre celestial. Para todo lo que tú quieras decirle a aquel pueblo, Dios mío, sea de su agrado, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a sentarse. En esta palabra nos relata sobre un hombre que era rico, un hombre que tenía muchas riquezas, pero un día se encontró a Jesús. Aquel hombre quería heredar la vida eterna, quería sentir lo que era ser salvo, quería saber cuando él muriera, estar en el reino de los cielos, tener su salvación. Aquel hombre le pregunta a Jesús sobre cómo podría ser salvo. Este hombre, Jesús le dice que si él ha guardado los mandamientos. Aquel hombre aparentemente los guardaba, aunque desde su juventud, pero a aquel hombre solo le faltaba una cosa para heredar la vida eterna. Este hombre tenía muchas riquezas, pero aún así él quería ser salvo, quería conocer de Cristo. Muchas veces nosotros en la actualidad somos como aquel hombre. Tenemos muchas cosas, pero lo que no queremos soltar muchas veces son riquezas, dinero o vanidad. ¿Quién vive? Y a su nombre, alábele que Cristo vive, no se cansa de alabar. A la verdad yo estoy muy nerviosa porque esta es casi la segunda vez que yo he predicado y no he sentido tantos nervios como la primera vez. Pues en la actualidad hoy, en esta actualidad nosotros somos como aquel hombre rico. Nosotros amamos más el dinero, amamos más nuestras cosas, lo material, muchas veces los hijos, los padres, pero lo que no amamos principalmente a veces es a Dios. Muchas veces nosotros
queremos y ponemos por delante cosas en vez de a Dios, porque a Dios no hay que ponerlo como cola, sino como cabeza, porque Él es el único, Dios mío, Él es el único que ha dado su Hijo por nosotros, por tener nuestra salvación, por darnos salvación y vida eterna. Aquel hombre se entristeció mucho porque él era muy rico, porque él tenía que vender sus riquezas, tenía que vender sus posesiones, pero nosotros no dejamos eso. Muchas veces estamos actuando como aquel hombre rico, pero nosotros en verdad tenemos que ser diferentes, tenemos que tener una diferencia, tenemos que cambiar la historia. Eso es lo que Jesús y Dios nos manda a hacer, a cambiar nuestra diferencia, a marcar una diferencia y cambiar la historia. Porque en la palabra nos dice que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios, porque no todas las cosas son así. Porque nosotros tenemos que marcar una diferencia. Nosotros tenemos que aprender a que no solo lo que Dios nos da es que tenemos que guardarlo, porque no tenemos que enamorarnos de la bendición, sino del que dio la bendición. ¿Quién vive? Y a su nombre. En el versículo, en el capítulo 18, el versículo, en el versículo 27 dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque aunque nosotros creamos que en esa debilidad no podemos pasarla, como el pastor nos dijo, que muchas veces lo que nosotros hay muchos problemas y nosotros pensamos que esos problemas no se van a resolver. Muchas veces nosotros pensamos que en aquellas pruebas no se van a realizar, pero todo es perfecto, Dios todo lo hace perfecto, Dios lo hace por algo. Dios, aunque nosotros no entendemos por qué Dios lo hace, pero más adelante Dios nos explicará por qué lo hizo, porque Dios todo tiene un propósito con nosotros, con el mundo, porque Dios sabe que nosotros somos sus hijos y Él no es nuestro Padre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alábele que Cristo vive, no se cansa de alabar. Muchas veces nosotros que no pensamos que vamos a pasar esas debilidades. Muchas veces nosotros creemos que esas debilidades nos hacen ser pequeños, muchas veces nos hacen debilitarnos, pero en la palabra, en la segunda carta de los Corintios, nos dice, cuando el apóstol Pablo dice aquí en la palabra, me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Dios nos dice aquí, por medio del apóstol Pablo, que nosotros, aunque seamos débiles, tengamos debilidad, Dios se glorifica en nuestras debilidades. Dios nos ayuda a pasar esas debilidades. Y aquí nos podemos ver más adelante que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pues nosotros tenemos que confiar en Cristo. Dios nos manda a confiar en Él, a dejar nuestras debilidades, nuestros problemas. Muchas veces amamos más el internet, los juegos, más nuestras cosas, las cosas materiales. Pero lo que nosotros en verdad tenemos que amar es a Jesús, a Dios, porque Él nos dio la vida eterna, Él nos dio la vida. Él es el que nos da nuestra comida, nos da vida, nos da aire, porque aunque nosotros somos inmerecedores, Dios nos los da aún siendo inmerecedores, porque yo aún aquí, yo soy inmerecedora de estar parada aquí. Nosotros podemos tener muchas cosas,
Pues nosotros podemos tener dinero, podemos tener una casa grande, podemos tener el internet, la luz, el agua, la comida más rica, podemos tener muchas cosas, podemos tener a nuestra familia, pero lo que nosotros en verdad que tenemos que tener es a Jesús en nuestro corazón. Mi mamá un día, cuando el pastor nos dijo que teníamos que hacer el culto familiar, y mi papá coge y me dice, ponte a leer la Biblia. Y yo le digo, ya, y me dice, léete todo Ageo. Y yo me leí todo Ageo y le empecé a decir lo que trataba. Y mi papá me dice, tú tienes que predicar. Y yo le digo, yo no voy a predicar, yo nomás estoy leyendo esto. Yo no voy a predicar. Y mi mamá y mi papá me decían, tú tienes que predicar. Porque desde que el pastor nos dijo, a mí se me vino en mente, Gabriela tiene que predicar. ¡Aleluya! Y yo cojo y le digo, yo no voy a predicar, yo no sé, yo no voy a predicar. Y cuando y él me dice, pero tú tienes que predicar, Dios te manda, y yo le digo, ya, yo voy a predicar. Estoy leyendo Ageo y todo, y digo, es el Ageo 2, es este. Y me dicen, sí, esta es la palabra, esta es. Y nosotros nos ponemos, y así nadie hace, y mi mamá me dice algo, y yo cojo y me pongo brava, y yo digo, yo ya no voy a predicar, yo no quiero hacer predicar nada. Y yo cojo, y después mi mamá me dice, tienes que predicar, ya prepárate la palabra, después los días siguientes me dice. Y yo digo, yo no voy a predicar, yo no sé. Y él me dice, tú tienes que predicar, Gabriel. Ya, yo voy a predicar, le digo, mío. Y después, y yo le digo, yo estaba haciendo, y yo estaba que me confundía con la palabra. Y me dice, si tú te confundes mucho, esa no es la palabra. Y le digo, bueno, y ahí yo cojo, y Aarón estaba haciendo deberes. Y yo cojo y entro a su cuarto. Y yo veo que él tiene una impresión que decía, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces yo cojo y le digo, mami, ya sé que voy a predicar. Lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Entonces yo le digo, es en Lucas, mamá, es Lucas. Y yo le digo, es el Lucas 18. Y le dice, yo digo, yo solo voy a predicar esta parte. Y mi mamá me dice, ¿qué dice las otras? Y yo le digo, empiezo a decir que era del joven rico, sobre la vida eterna también. Y mi mamá coge y me dice, pero ¿sabes qué? Tienes que acoger y analizar la palabra. Y yo empiezo a analizar y yo le digo a mi mami que mejor lo haga desde el 20 hasta el 23 y que resalte la palabra que es del 27. Lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces mi mami empezamos a reflexionar la palabra y me dice que lea todo, porque esto empieza y nosotros podemos ser como el joven rico, pero tenemos que marcar la diferencia entre la gente, entre la humanidad, entre nuestra familia, porque muchas de las personas que están aquí presentes no tienen a sus familiares aquí, pero nosotros tenemos que confiar que aquí que están al lado de nosotros. Yo me acuerdo una palabra, no me acuerdo quién me la dijo, pero que era creo de un predicador que yo vi en internet, que él no tenía a su esposa y él siempre se sentaba y dejaba un puesto y él decía que ahí estaba su esposa, que ahí estaba la esposa y siempre le guardaba el puesto y cuando alguien lo necesitaba se lo daba. Y entonces un día de estos él coge y dice que le remarca la palabra que aquí está su esposa y él empieza a orar y en unos años después su esposa está en Cristo con él, al lado de él, y él se acuerda de que cuando él estaba solo en los caminos de Dios, él siempre dejaba un puesto, pero él hoy en día está con su esposa al lado en los caminos de Cristo. Entonces,
cuando, seguimos con la historia, cuando yo le digo a mi mamá que, que yo ya iba a predicar y de que ya tenía la palabra, yo voy a la casa de mi tía. Al siguiente día, yo voy a la casa de mi tía. Y me prueban, me hacen las medidas y yo vengo acá. Y se me olvida la Biblia y el cuaderno. Y empecé a andar llovinando y yo dije, ya, yo me voy rápido a la casa, voy corriendo y no me va a coger la lluvia. Y yo me voy corriendo y empiezo a buscar mis cosas que no me encontrar y estaban en la mesa. Entonces cuando ya veo, la lluvia me cogió a mí. Y me vine con lluvia y yo le digo, ya no quiero predicar, mami. Yo me voy ya. Yo no quiero predicar, me quedo en mi casa. Y mi tía me molesta, ya puede devolverme la ropa. Y me decía, ahorita mismo, devuélveme la ropa. Y yo le decía, ya, yo voy a mi casa, la espero que se seque y se la doy, le digo así. Y mi tía me decía, no, pero yo quiero ahorita la ropa, dame la ropa ahorita, yo no sé, tú me la devuelves porque si tú te vas a la casa y esperas que se seque, tú no vas a salir porque está lloviendo. Y yo cojo y le digo, ya. Y ahí esperé, me quedé afuera, ya, me quedé y esperé que se me seque la ropa para acá estar hoy en día dándole esta palabra, para que esta palabra que Dios mismo se las manda, porque aunque Dios aún nos quiere, aunque nosotros queramos otras cosas, pero lo que a veces Dios lo entristece, a veces Dios los entristece, por lo que a veces no, hay muchas personas que somos como el joven rico. No cambiamos la historia y nos ponemos tristes y nos vamos, lo dejamos. Pues si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros, ¿dónde estaríamos ahorita nosotros? Estaríamos ahorita en nuestras casas, enfermos, o estaríamos velando a algún familiar, o estaríamos ahorita en una caja o adentro de la tierra. Muchas veces ahorita estuviéramos en un hospital conectados a terapia intensiva, pero Dios nos ha librado mucho. Pues a mí lo que me gusta de lo de la hermana, lo de la hermana Lucía, es que ella aún estando triste y en sus debilidades, en sus pruebas, ella viene. Aunque muchas veces yo no he sido como ella, o sea, que yo cojo y yo digo, yo no quiero venir porque yo estoy pasando esto, porque estoy en prueba, porque no quiero venir, porque se me levantan y todo, y yo me pongo mal y yo no quiero venir. Pero la hermana Lucía, ella no demuestra que ella está a veces en prueba, triste, y eso es lo que a mí me gusta de la hermana Lucía, porque aún estando en sus pruebas, ella viene, ella ha cambiado su historia, como ahorita ella dice que ella tenía dinero, tenía riqueza, tenía casa, carro, tenía todo, y ella no pedía favores, pero ella aún se humilló y enfrentó su debilidad por aquel amor que él tenía más grande que Dios. Pues aún estando triste, sin plata, sin dinero, sin tener una casa, sin que se fue la luz, aún así nosotros tenemos que seguir amando a Dios. Porque si no fuera por Dios, no, ahorita ¿dónde estuviéramos? Si no fuera por Dios, no estuviéramos vivos. Si fuera por Dios, ahorita estuviéramos en una esquina, no sabiendo qué hacer. Muchas veces ahorita no estuviéramos en una casa, de un techo donde vivir o dormir. Pero gracias a Dios es de lo que Dios nos da. Pues, y yo me acuerdo que mi mami, estábamos en la cama y estábamos reflexionando en la historia. Y yo cojo y le digo, mami, ¿cuál es el tema? Y mi mami me dice, mi mamá se queda pensando y yo le digo, ya sé, lo que es imposible para Dios es posible para él. Y mami, no, eso sí tenía como de un milagro así. Y yo le digo, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál de ustedes cree que es el tema? Digan, ¿cuál de ustedes cree que es el tema? No, el tema es, ¿qué tú amas más? ¿Qué amas más?
si amas más el dinero o amas más a Dios o a Cristo o a Jesús, que gracias a Él estamos hoy aquí, siendo inmerecedores, muchas veces con errores, fallas y defectos, pero como dijo el profeta, el apóstol Pablo, si ustedes me podrían ayudar en 2 Corintios 12:9. Si le encontraron, pueden decir amén. Si le encontraron ya. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me acuerdo que yo en mi cama, yo estaba aquí, y cuando vinimos a limpiar la iglesia y todo, yo estaba en mi cama y yo le decía, yo cojo y le digo a Dios, en mi cama yo estaba y yo iba a prender el televisor, y yo no sabía con qué ropa vestirme. Yo estaba diciendo, Dios, dime qué ropa me visto. No sé, y yo cojo y voy a mi cama y me sirvo mi comida, el encebollado que mi mami me dejó. Y yo le digo, Señor, tengo miedo. A veces quiero decirle, no quiero predicar, pero bueno, es tu voluntad. Y yo le digo, no sé qué decir. Anoté tantas palabras y que ninguna de estas le he dicho. Yo estaba anoche y yo estaba que decía, ¿qué digo? Y anoté. Y ahorita no estoy diciendo nada que anoté. Y yo le digo, no sé qué decir. Y si no me acuerdo, se me olvidó. Y ya le decía adiós. Y en eso yo le digo, yo cojo y le digo a Dios, si es tu voluntad, pon palabra en mi boca. Y si es tu voluntad, trae las personas que tú tengas que traer al culto. Y yo le digo, y yo vengo y estando en la puerta y yo le digo a Dios, Dios, no traiga las personas que me puedan pensar más de lo que estoy diciendo. Así, yo le digo así, y yo cojo y digo, y estaban así, y estaban que venían personas, y venían personas, y yo le decía, gracias a Dios, porque tú traes la persona que esta palabra la va a edificar, que la va a consolar, y las va a cambiar en sus vidas. Entonces, lo que yo les quería decir con esta palabra, porque estoy hablando mucho, yo no les he dicho nada. Lo que yo les quería decir en esta palabra, de lo que nosotros amamos más, de lo que nosotros queremos más, que le damos importancia. Muchas veces Dios no quiere que nosotros le demos importancia a esas cosas, porque muchas veces las cosas que nosotros queremos o le damos más importancia que a Dios no nos va a dar beneficio, o sea, no nos va a ayudar en nuestra vida. Pues claramente al momento que este joven rico quería tener la vida eterna y no pudo, quería tener la sensación de ser salvo, pero yo les doy gracias a Dios porque aunque nosotros siendo merecedores, Dios nos ha dado esa salvación. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alabele que Cristo vive, no se cansa de alabar. Yo le doy muchas gracias a Dios porque estoy aquí, porque aunque estoy que me tiemblan los pies,
Dios ha tomado mi boca, Dios me ha ayudado. Que yo estaba en mi silla y mi tía me dice, vamos orando. Y ella me estaba orando y yo le digo, de lo negra que soy me he vuelto blanca. Y estaba aquí, me temblaban las piernas ahí, yo estaba aquí, y estoy ahorita, sí, nerviosa y estoy toda fría ahorita. Y está que me tengan las piernas. Y yo estoy que hablo solo para que no me sigan temblando las piernas. Entonces, yo le agradezco mucho a su presencia aquí, pues yo le doy también muchas gracias a cada uno de mis hermanos porque están aquí, por su presencia, por venir a este culto familiar. Y yo les invito a ponerse de pie para terminar esta palabra. Les invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias porque aún nosotros siendo inmerecedores estamos aquí, Señor. Gracias porque me has ayudado hoy día a predicar tu palabra, aunque sé que Dios